Un caluroso saludo desde Filadelfia, Chaco, Paraguayo, en donde estuvimos acompañando parte de los operativos de la Secretaría de Emergencia Nacional, la cual estuvo distribuyendo varias cosas entre alimentos y principalmente agua a localidades tanto de Presidente Hayes, de Boquerón, y hoy temprano fue un camión cisterna a la localidad de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay. La situación de la sequía sigue siendo acuciante en el Chaco, no llueve por el momento, esperamos las primeras lluvias recién a finales de este mes, por en cuanto siguen las operaciones de acarreo de agua y seguimos con la política de ahorrar lo máximo posible el vital líquido. Aparentemente, bueno, después de que el viernes el padre Cristóbal López contaba las penurias por las que están pasando en esa zona, Nati, que no hay agua ni nada, articularon nuevamente un envío. Nuestro temor es que envían una carga y después se olvidan hasta que se les vuelve a mandar al frente en la prensa. Digo, hasta que ustedes tengan agua, ya sea por efecto natural de las lluvias, del tiempo, o porque ponen a funcionar el famoso acueducto que dejó de funcionar, esto no puede ser así un escupitajo cada vez que se les ocurre nomás. Definitivamente las cosas aquí en el Chaco y principalmente para la población vulnerable se consiguen a base de publicaciones y de quejas. Eso es verdad y es muy lamentable. Otra cosa, Mabel, desde las entidades del Estado, del gobierno, es muy fácil decir enviamos tal cosa al Chaco o enviamos agua o víveres. El Chaco es enorme, es la parte más grande de todo el territorio nacional y tienden a no especificar. El Chaco puede ser Boquerón, puede ser Presidente Hayes, pueden ser muchísimas otras localidades. Entonces, digamos, a nivel de comunicación institucional sale mucho que llega ayuda acá, pero muchas veces es netamente una cuestión paliativa y nada, digamos, que sea muy sustancioso. Mientras tanto, las diferentes, en este caso, los diferentes municipios y demás, están también de cierta forma haciendo llegar ayuda, pero esto es a las zonas más vulnerables. El común de los mortales, el ciudadano promedio aquí en el Chaco, sigue comprando agua y bueno, eso sigue repercutiendo en el presupuesto que todos tenemos. Nati, ayúdame un poco a hacer el listado, por favor. Primero decían que íbamos a tener un acueducto en el cual se invirtió miles de millones de dólares. El famoso acueducto tuvo directora y todo, pero jamás hubo. Después aparecieron las desalinizadoras. Ninguna funciona, ¿verdad? Ninguna. Después de las desalinizadoras, apareció esta historia del agua que se iba a traer de Puerto Casado a través de cañerías hasta Loma Plata, tirar en un gigantesco tanque y de ahí repartir para las colonias. ¿Cómo es que le llamaron a este último proyecto en gobierno de Mario Abdo Benítez? No prosperó, Mabel, no prosperó de ninguna forma. Yo creo que son proyectos los cuales rápidamente divulgan en momentos críticos de falta de agua para acallar a la opinión pública, pero hasta el momento del acueducto no se está tomando ningún provecho. Los reservorios de agua en mayor parte están vacíos. La tercera etapa, que consistía en la conexión de agua casa por casa, es totalmente obsoleta. Nos seguimos surtiendo de otras fuentes de agua y no hay una política pública efectiva para subsanar eso aquí en el Chaco, a no ser que sea cuando los municipios te reparten un poco de agua o llevan eso a las diferentes comunidades. Las desalinizadoras no funcionan, el acueducto tampoco. Actualmente, supuestamente porque no tenemos una comunicación, digamos, oficial, hay un proyecto encabezado por el senador Orlando Penner de restaurar el acueducto, solamente que no nos brindó hasta el momento mayores detalles de cómo o de dónde tendría una fuente de financiación para esta nueva idea que surgió.
Mirá que se compran, se venden, se alquilan, se hipotecan y se rematan supuestamente en el nombre del agua, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no hay agua, no vemos al Hijo y tampoco al Espíritu Santo. Pregunta Pablito acá, Nati, y yo me sumo a esa pregunta. El señor comandante de las Fuerzas de Alto Paraguay, Carlos Gallito Almirón, decía que esos 250.000 litros de agua no les va a alcanzar a ellos. ¿Dónde bajaron los 250.000 litros, Nati? Bueno, no sé si recordarás, Mabel, la semana pasada hubo un corte de ruta sobre la ruta Carlos Antonio López, conocida como Transchaco, y generalmente la mayor parte del agua, cuando vienen operativos, quedan en esa zona. Ayer hasta altas horas de la noche se estuvo llenando aljibes comunitarios, se estuvo entregando víveres y demás, y la mayor parte del agua sí queda en el departamento de Presidente Hayes, que más ya hacia la zona limítrofe con Boquerón, que tiene muchísimas comunidades nativas, las cuales no tienen un sistema de agua para largo plazo, sino que van recargando a medida que consiguen el agua, y también son zonas mucho más carenciadas que el resto del departamento de Boquerón, por decirlo así. El agua, yo no sé cómo cuentan, habría que ver con la gente de la CEN cómo contabilizan esto y si estos son realmente números auditables. Nos dicen 250.000 o 300.000 litros, pero ellos son los únicos que saben si es esa la cantidad verídica de agua que reparten al final. Entiendo. Nati, me dicen que tenés notas que presentar. Queremos escucharlas, verlas. Así es, Mabel. Hablábamos esta mañana con el señor Rubén Cuevas, que es encargado operativo y logístico de la distribución del agua, y también hablábamos con una pobladora, quien nos comentaba lo siguiente. Por orden del presidente de la República, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional y el ministro de Defensa se ha determinado la distribución de agua en el Chaco con ayuda de distintas entidades del Estado, la Fuerza Armada, la ESAP, Obras Públicas, NASA, la Secretaría de Emergencia, los municipios. Estamos abocados en el tema de la distribución de agua, distribuyéndonos coordinadamente en distintos puntos que es el Chaco, y así llegar a paliar todo lo que es la sequía prolongada en el Chaco, con agua potable de Asunción, que son trasladadas en camiones de la Fuerza Armada hasta nuestra base de Irala Fernández y Villa Choferes, y de ahí van a ir distribuyendo en todo lo que es los barrios, en este caso de Loma Plata, de Filadelfia, y también las comunidades indígenas allá tierra adentro. Hace varios tiempos ya que estamos con falta de agua. Hasta el momento estábamos comprando para nuestro consumo y cosas así. Eso representa un gasto extra para todos. Un gasto extra para nosotros, más para la gente de escasos recursos, que hay ancianos y demás en la comunidad que no trabajan, que no tienen esa posibilidad de comprar el agua. Ahora van a empezar a distribuir esta agua que les llegó. Sí, en nuestra comunidad tenemos 40 familias que van a ser beneficiados con esta ayuda. Bueno, eso nos decía una pobladora esta mañana, Mabel. Recordemos que la sequía vemos que se vuelve más crítica cuando más afecta a las zonas urbanas, que tienen por lo general otras fuentes de abastecimiento. Ya estamos afectados aquí en lo que es el casco urbano de Filadelfia, y bueno, la única solución, como siempre, viene de arriba, ya que la historia que nos cuenta el gobierno es digno de algún guión de Walt Disney o más o menos por ahí. Y ni aún, hasta el Chavo del 8 por ahí. De verdad, cuando se trata, yo la vez pasada le decía a los compañeros, cuando tenés hambre, podés hasta dosificar tu hambre, ¿verdad? Le engañás con un coquito, le engañás con una galleta, pero cuando tenés sed y no hay agua, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando se secó lo que había cerca? O a lo mejor cuando ya lo único que hay ahí cerca es barro. O a lo mejor agua con barro. ¿Tomás igual? Tomás igual. Ahora, ¿con qué cara pueden tomar los que tienen el poder para garantizar agua? ¿Con qué cara estarán tomando, ya no digo agua, sus cervezas, sus whisky, sus vinos, sus gaseosas y sus todas cosas?
lamentable lo que está pasando ahí. Nati, ¿cuánto era que se había gastado en el acueducto que llegaba a Loma Plata desde Puerto Casado? El primer tramo fueron más de 70 millones de dólares. En total la obra, según documentación brindada por el MOPC, son 130 millones de dólares. Hay que agregarle a esto, Mabel, que el presidente de la ESAP hace poco tiempo mencionó que reconstruir todo lo que es el acueducto va a costar el costo total de otro acueducto. Así es que acá tenemos problema de estructura, de un plan funcional que resucite esta obra, y por otro lado no existen los recursos. Es realmente una lástima teniendo en cuenta que hay sistemas, Mabel, mucho menos costosos aquí en el Chaco y que sí funcionan, como la desalinizadora de agua de la cooperativa Ferheim, la cual tiene un poco más de 15 años, costó muchísimo menos, ni alcanzó el $1.000.000 y sigue funcionando hasta la fecha perfectamente. Es un ejemplo de cómo realmente no escuchan a los pobladores a la hora de buscar una solución que sea compatible aquí con el Chaco, y muchas veces bajan ideas muy utópicas desde las oficinas de Asunción y la solución no está planteada por los propios pobladores. Ese es uno de los reclamos de la gente acá, que de cierta forma tenía que ser beneficiada del acueducto y ahora no lo es. 150 millones de dólares habría costado ese acueducto, que hoy día no es acueniducto, o tiene ducto pero no tiene agua. Falta lo principal, que es el agua. Toda la estructura de la segunda y tercera fase está. Lo que no funciona es la primera fase, que es un desfile de cañerías rotas. Es una obra ya bastante vieja, con todos los problemas que esto puede tener, y no encuentran hasta ahora la forma de garantizar que el agua que se bombea desde el río Paraguay llegue a Loma Plata. Es la primera parte, la primera fase, la que tiene problema, Mabel. La etapa 2 y la etapa 3 son relativamente nuevas, entregadas el año pasado recién, en comparación con lo que es la primera etapa, y es ahí en donde hasta ahora no existe una solución para poner nuevamente eso en funcionamiento.